Santiago, hermano de Jesús, llegó el momento en que no reconocía a Jesús. No lo reconocía como Dios, no lo reconocía como un enviado de parte de Dios. Y siendo su hermano, y como todos ustedes, ¿verdad? Sus hermanos no creen en ustedes, así mismo en Jesús, pero llegó el momento que Santiago cambió su manera de pensar, y cuando él declara siervo de Dios y del Señor Jesucristo, entonces estaba reconociendo el señorío del Señor Jesús. Y yo no sé si tú reconozcas el señorío del Señor Jesús, pero yo te digo esto porque vamos a meternos un poquito en el interés en lo que Santiago quería trasladar a un pueblo que aún los estudiosos piensan que tal vez le estaba hablando a un pueblo judío convertido, o qué sé yo, ¿verdad? O a los que todavía no eran convertidos. Hay un mensaje en Santiago, te voy a llevar, porque el versículo base es Santiago capítulo 3, versículo 13. Pero te quiero llevar desde el primer capítulo para que vayamos introduciéndonos en la mentalidad de Santiago. Este hombre que llegó el momento en que tuvo que reconocer a su propio hermano, y yo creo que cada uno de nosotros se siente agradecido con Dios cuando nuestros propios hermanos reconocen quiénes somos nosotros. Pero te llevo a Santiago 1, fíjate bien, dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Fíjate bien, o sea que le estaba diciendo: gócense en medio de las pruebas. ¿Por qué? Dice: sabiendo que la prueba vuestra, fíjense, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces las pruebas, amado, vienen a tu vida para que te demuestres a ti mismo si tienes fe, porque si tienes fe entonces va a producir paciencia. Cuando vienen las pruebas y te devastan y te amargan y solo te tiran al piso, entonces no fue exentada o no fue aprobada tu fe. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir que tienen fe? Porque yo diría, ¿verdad? Si yo quiero tener fe, tengo que pasar por pruebas. Y mi fe va a ser probada a través de las pruebas y va a producir en mi vida paciencia, pero no es todo, fíjate bien. Y que la paciencia tenga su efecto, su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. O sea que si nos faltan las pruebas, sí. Nos falta la paciencia, sí. ¿Por qué? Porque es la manera de ser completados en nuestra vida, que no nos falte nada. Si alguien no ha tenido problemas, pues qué bueno, ¿verdad? Pero no va al camino de la perfección, ni de ser completado de parte de Dios. Cada uno de los que estamos aquí, hoy tienes que aprender. La sabiduría es poder entender que las pruebas van a producir algo bueno en nosotros, no algo malo. Ahora sigo leyendo: pero si alguno de vosotros se ve falto de ¿qué? De sabiduría. Ahora, bueno, ¿de qué está hablando? Falto de sabiduría, ¿por qué? ¿Será porque la sabiduría la necesita para tener fe? La sabiduría la necesita para digerir las pruebas y convertirlas en paciencia y saber que eso está completando su vida. ¿Para qué? ¿A completar para qué? Solo pregúntate. Hoy te quiero llevar, mira, amado, yo no sé hasta dónde vamos a llegar, esto está muy extenso, pero a donde lleguemos ahí le paramos. ¿Por qué, amado? Porque tenemos que comprender qué realmente es la sabiduría, la verdadera sabiduría. Si ya te dije que hay sabiduría humana y la conocemos, y qué bueno por la sabiduría humana, porque te lleva a tener una profesión, te lleva a tener doctorados y qué sé yo. Pero cuando habla de una sabiduría animal, amado, ya tenemos que meditar en qué tipo de sabiduría estamos tomando y estamos nosotros caminando en ella, o una sabiduría diabólica. Pero te llevo más adelante y sigue diciendo, amado, que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Si le pides a Dios sabiduría, te la va a dar, sí, no te va a reprochar nada. Dice: y le será dada. Pero que pidan ¿qué? Con fe. Ahora, muy bien, aquí ya entramos al programa. ¿Por qué hay que pedir con fe? ¿O por qué tienes que pedir con fe? Pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, ¿cómo debemos de pedir? Si yo digo que tengo fe, ok, entonces debí de haber pasado por pruebas, debí de haber generado paciencia y saber que eso me está completando como ser humano. Ahorita, mira, amado, a lo mejor no me entiendes nada, pero no te preocupes, ahorita me vas a entender. Cuando empiece a darte patadas a la espinilla, vas a entender. Ay, vas a decir aunque sea, ¿verdad?
Entonces, hay que pedir con fe. Ahora, fíjate bien, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. O sea que si no hay fe, no hay nada. Ahora dice, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Entonces aquí ya empezamos a cuestionar nuestra manera de ser. ¿Cuántos son inestables en lo que hacen? Porque el inestable no tiene fe. El inestable cree que le pide a Dios y no recibe nada. El inestable es un religioso que solo porque cree que va a orar ya va a suceder las cosas. Pero aquí está hablando y diciendo que debemos de pedir con fe. Y la fe es probada. Y la fe es como si yo te dijera, si estás enfermo, ¿puedes sanar? ¿Qué diría tu mente, tu corazón? ¿Sí puedes sanar o no? Porque finalmente la fe, las pruebas de la enfermedad generan paciencia. ¿Paciencia por qué? Porque cuando usas tu mente dices, Señor, no me importa de que esté enfermo, yo sé que finalmente tú me vas a sanar. Voy a esperar con paciencia porque tú te vas a glorificar en mi vida. Pero cuando te estás amargando, ¿y cómo es posible? Y Señor, pero sí, ya diría como el pastor Moisés, pero si ni tomo ni fumo y siempre he hecho deporte, ¿y ahora por qué? Bueno, ¿cuál es el problema? No tiene que ser probada nuestra fe. Entonces, amado, hacer las cosas correctas es bueno, pero hoy vamos a aprender a hacer las cosas con sabiduría. Ahora, te llevo más adelante, amado, porque estamos en el capítulo 1. Entonces, si nos preguntamos aquí, ¿qué pensaba el apóstol Santiago? ¿Qué pensaba Santiago? ¿Había entendido que las pruebas producían paciencia? Sí. ¿Había entendido que era necesario para perfeccionarlo? Sí. ¿Lo perfeccionaron en su mente? Sí. Y cuando eres perfeccionado en la mente, entonces hablas con sabiduría y reconoce a Dios y a Jesucristo, su hermano. Ahora, te llevo entonces, porque de ahí me salto al versículo 19. No quise ponerlo todo, amado, porque es mucho, pero te puse más o menos para que nos demos cuenta qué es lo que estaba pensando Santiago. Ahora, el 19 dice del capítulo 1, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto, ¿para qué? Para oír, y tardo para hablar. ¿Y cuántos hablan a la primera? Y puras tarugadas decimos, ¿sí o no? Pero aquí dice, tienes que aprender a ser pronto para oír y tardo para hablar. Entonces no dice la escritura que aquel que hace lo que dice el Señor le van a comparar a un hombre sabio, a una mujer sabia. Ahora, entonces, ¿cómo tenemos que ser? O sea, que imagínate, estamos viendo el capítulo 1 donde él está hablando de las pruebas y cómo lograr llegar a completarse para poder tener fe y que las cosas sucedan. Pero él también está hablando que nosotros debemos de aprender a oír. Y ahora sigue diciendo, ¿verdad? Dice, tardo para la ira también. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. ¿Qué hace la palabra del Señor? Mira, amado, tú, bueno, no sé qué piensas pues, pero tú veniste el día de hoy a este lugar. Entonces tú debes de saber que Dios quiere implantar una palabra en tu mente. ¿Para qué? Para salvar tu alma. La mayoría, amado, tristemente te voy a decir que la mayoría se va a quedar a sufrir la gran tribulación. ¿Quién es el que no? El que piensa que las cosas pueden mejorar en su vida. El que está dispuesto a escuchar la palabra y obedecer lo que dice Dios. Mira, hoy vamos a aprender que si tú no sabes hablar, tu vida va a estar caminando en la miseria, en la mediocridad, en la alta necesidad. Porque algunos han de pensar, bueno, ya me tocó vivir aquí así. No, yo te voy a decir hoy que la sabiduría te saca de todo problema. Que la sabiduría plantea un escenario mejor para que tú vivas. Y que lo que Dios planeó, amado, es mandar la sabiduría. Imagínate, la sabiduría creada de parte de Dios. Cuando Él decía, hágase la luz, la sabiduría, la estructura de sabios se movía para hacer lo que Dios decía. Entonces quiere decir que la sabiduría está para ser una ayuda, un apoyo al ser humano. Un apoyo, y el Señor decía, ¿verdad? Y la sabiduría presumía también y decía, yo soy su deleite de Dios. Día y noche estoy deleitándome en su presencia.
Pero cuando Dios decía, actuaba inmediatamente y hacía lo que Dios decía. Y esa mente es la que debemos de adquirir hoy, de recibir la palabra y hacerlo, amado. ¿Cuántos no quisieran salir de enfermedad, de problemas el día de hoy? Yo creo que todos, pero necesitamos entender cuál es la sabiduría que viene de Dios, la que hoy quiere implantar Dios en tu mente. Ahora sigue diciendo, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo y se da la vuelta y se olvida de quién rayos es él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, amado? Ser oidor y hacedor de la palabra. Normalmente la gente se vuelve oidora de la palabra. Y si le gustó bien y si no también, es como cuando le dicen a las amadas, usted sujétese, como que no entendí. No sé qué quiso decir el pastor. Ok, te haces la que no entiendes, pero finalmente si no lo haces, ¿qué sucede? Esa palabra no se implantó en tu mente. Esa palabra no va a restaurar tu alma. Qué casualidad, amado, que vienes de afuera del mundo y te encuentras aquí con el Señor y Dios tiene un diseño en el matrimonio. Y Dios da mandamientos en el matrimonio, da órdenes en el matrimonio. ¿Por qué? Porque allá afuera no hacen lo que Dios dice. Entendamos eso, amado. La gente está pensando que es mejor lo que hacen allá afuera. No, amado, es mejor lo que Dios quiere que tú tengas, lo que Dios quiere que tú vivas. Pero para vivirlo necesitas tener una mente dispuesta. ¿Cuántos ya se acomodaron en su necesidad? Ya se acomodaron en su falta de todas las cosas. Y ni modo, así pues nada más gano tanto. Pues ni modo, no, si aquí no se trata. El camino de Dios no se trata de cuánto ganas. Se trata de cuánto crees, porque para el que cree todo es posible. Hay que cambiar nuestra manera de pensar. Entonces hay que ser oidor, hacedor. Pero fíjate bien. Pues después de mirarse, ya te dije eso, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será ¿qué? Doblemente bendecido en lo que haga. ¿Nos conviene sí o no? Sí, nos conviene ser hacedores de la palabra. Porque cuando tú te conviertes en hacedor de la palabra, ve hacia la historia bíblica, ¿quiénes hacían lo que Dios decía? A ver, mencióname uno, ¿quién hacía lo que Dios decía? Daniel, José, Abraham también, que lo vamos a ver. Hacían lo que Dios decía. Y cuando hacen lo que Dios dice, hablemos de Abraham. Cuando hace lo que Dios dice, dice que él cuando le dijeron, ofrece a tu único hijo, sacrifícalo para mí, le dijo Dios. Y dice que al haberlo llevado al altar e intentarlo sacrificar, le fue contado por justicia, obediencia a Dios. Amado, a veces Dios te pide algo que no quieres dejar. Imagínate si le decimos a una mujer ahorita, a ver, entrega a su hijo, ahorita le vamos a dar chicharrón. ¿Cuántos lo entregarían? Que pues qué, ¿verdad? Aunque fuera malandro. No, pobrecito. Pero él dijo, si Dios me lo dio y cumplió el deseo de mi corazón de tener un hijo porque era estéril su esposa, si Dios lo pidió, entonces se lo iba a entregar a Dios. Él iba decidido a sacrificarlo. Y sin embargo no lo hizo, pero ¿encuentra sabiduría en lo que hizo o no? ¿Encuentra sabiduría en escuchar y obedecer? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, ya deja el cigarro? Que pues que es mi idolito. Ya deja el alcohol, hombre, ya deja las drogas. Que pues que es que la única manera de sentirme bien. No, que sentirte bien y que nada, atarantado, que sentirte bien. La única manera de sentirte bien es estar en la presencia de Dios. Obedecer a lo que Dios dice. Es la única manera en la que verdaderamente te vas a sentir bien. Y mira, y todo lo que hagas te vas a sentir bienaventurado. Te vas a casar, te casas con la mejor. Te vas a divorciar, te divorcias de la mejor. Mejor cambiemos de tema, vayamos al capítulo, ahora vamos al capítulo 2. Estamos viendo que Santiago entonces estaba considerando, amado, que nosotros deberíamos de ser hacedores de la palabra. Porque finalmente el versículo anterior que vimos fue que si tú haces lo que yo digo, te voy a comparar a un hombre sabio.
Y entonces Santiago aquí nos repite la misma dinámica de que si nosotros hacemos lo que Dios dice, las cosas van a cambiar. Por ejemplo, yo les preguntaría a las mujeres, ¿qué pasaría si fueran cariñosas todas? Y a los varones también cariñosos todos, ¿qué sucedería? Se destruiría el hogar, habría problemas. Entonces, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Sabes por qué no lo hacemos? No porque ahorita digas, la doña Aldo, no, es porque cada uno de nosotros tiene serios problemas. Porque no estamos dispuestos a dar, dame primero dame. Es que tú eres así, el pliego petitorio y eres aquí y acuya y pasa allá. Y sin embargo decíamos cuando vamos a la Biblia dices que es darlo todo sin pedir a cambio nada. Entonces los parámetros de Dios son diferentes, amado. Y cuando cada quien quiere montarse en su macho, ¿verdad? Y decir, yo voy a hacer esto, Dios dice, pero yo digo, entonces te pregunto, ¿tienes sabiduría de parte de Dios? Ahora te llevo al capítulo 2. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? La fe es probada. Ahora vamos a ver que la fe tiene que ser acompañada por las obras. Dice, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Fíjate bien. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? No fue justificado, fíjense, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar. Obró inmediatamente, Dios dijo y él obró inmediatamente. Si así fuéramos nosotros, amado, discúlpame, aquí tenemos años de bendecirte. ¿Qué pasaría si tú te vuelves oidor, hacedor de la palabra? ¿Será que entonces vas a entrar a otro estado espiritual donde las cosas son posibles? Ahora fíjate, estamos en el capítulo 2, estamos viendo que la fe sin obras es muerta, pero te llevo al 2:22 también más adelante. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. O sea que si tú tienes fe y tienes obras y no nada más dices pobrecito hermano, sino que te acercas y lo bendices, ok, entonces lo que va a suceder es que tú vas a ser perfeccionado en tu fe. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Obró bien con los hijos de Dios. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces yo me puedo decir cristiano y espiritual, pero si mi mente no está a ayudar a alguien, entonces definitivamente mi fe está muerta. No va a operar. Si la fe está muerta, ¿puedes pedir y recibir? No. Si la fe está muerta, lo más seguro es que vas a pedir y no vas a recibir. Dice el tal, ni siquiera piense que va a recibir. Ahora, te llevo y ahora sí llegamos al capítulo 3. Ya vimos entonces que debemos de ser hacedores, que debemos de tener una fe con obras, pero ahora te llevo al versículo base del día de hoy. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros los que estamos aquí? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre, que significa dulzura y humildad, de sabiduría. Ahora, entonces, cuando llegamos al capítulo 3 nos encontramos con algo muy delicado, amado, y te llevo al significado. La palabra sabio es la palabra frónimos, que significa sensato, discreto, cauto, habilidad práctica, veíamos la vez pasada, inteligencia mental y prudencia. Pero mira, amado, te llevo entonces, porque este versículo también habla acerca de la sabiduría y usa la palabra sofía, sabiduría. Pero fíjate, puede haber elevada o baja, mundana o espiritual, tener sabiduría, conocimiento, sabio. Ahora entonces te llevo, amado. Capítulo 3 empieza mencionando, el capítulo 3 es bien interesante porque es de ahí donde nos vamos a basar para saber cómo llegar a tener la sabiduría que viene de Dios.
porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, su nombre perfecto. Entonces, ¿qué hay que saber hacer? Hay que saber decir las cosas correctas. Cuando tú no le dices la cosa correcta a la amada, ¿qué sucede? Y al amado también, ¿qué sucede? A ver qué sucede, porque a lo mejor nadie sabe qué sucede. ¿Qué pasa cuando no decimos lo correcto? A lo mejor, ¿verdad? Puede llegar un piropo del amado. Ah, qué rica estuvo la comida hoy, gracias, ¿verdad? Ah, sí, pues es que nada más me la paso haciendo esto, que no sé qué, y es que no tengo tiempo para nada. Que la canción. Ahí está el problema, cómo decimos, cómo hablamos. O sea que cuando no hay pleito, buscamos pleito. Y cuando estamos en paz, vemos cómo le hacemos, pero para destruir la armonía de la casa. Qué tremendo es, amado, que tú vives en una casa, todos vivimos en una casa, amado, donde tenemos que empezar a entender cómo edificar esa casa. La mujer sabia, ahora, ¿cómo sería la mujer sabia de acuerdo a lo que estamos viendo? Una mujer que ha sido probada, que tiene paciencia, que está siendo perfeccionada, tiene fe, que lo que escucha lo hace, y entonces llega el momento en que llegamos al capítulo 3, y ¿sabes cómo empieza el capítulo 3 aquí hablándonos, amado? Empieza hablando de algo pequeñito, la lengua. Por eso dice la escritura, ¿verdad? Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea que saber hablar es correcto, ¿sí o no? Saber hablar va a ser una gran bendición. ¿Cómo hablas en casa, amado? Porque aquí entre nos, tal vez en tu vocabulario hay palabras de 5 pisos. Yo te quiero decir que cuando las dices, lo que haces es neutralizar la bendición de Dios. Termina siendo un desdichado y no doblemente bendecido. ¿Por qué, amado? Porque toda palabra que sale de la boca, el mismo Dios, cuando estemos en su presencia, dice que vamos a dar cuenta de todas las palabras que dijimos. O sea que cuando alguien le dice, es un atarantado, te las vas a ver con Dios. Es que eres una mujer que no sirve para nada, ándale pues, te la vas a ver con Dios. Es que este hombre no me sirve para nada, ándale pues, te la vas a ver con Dios. Así dice la Biblia. Entonces hay que decir las cosas bien, sí, pero ahora te llevo, amado, porque dice, ¿verdad? Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Tienen que ponerle un freno al caballo en su boca para poderlo dirigir. ¿Y será que hoy tenemos que llevarnos el freno? Sí. No lo vayan a dejar, por favor. Ahora bien, amados, mira también las naves, aunque son tan grandes, impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con un pequeño fuego, con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo y se incendia. Y es encendida por el infierno, inflama el curso de nuestra vida. Mira, a mí me gustó esta otra versión del versículo 6, quiero que la leas. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. O sea que hoy trajiste algo muy pequeño. No, esa no la vas a dejar, te la vas a llevar. Pero puede ser capaz de llevarte rumbo al infierno. O sea que lo que decimos es importante, ¿sí o no? Yo diría sí, mi amor. ¿O no? No están dispuestas, no me importa tampoco. Vamos al versículo 7, sigo leyendo el capítulo 3. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ahora sí voy contra los varones. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. ¿Por qué no podemos dominar la lengua, amados hermanos? Por eso yo he dicho, ahorita aseguro, el hombre es el más chismoso. ¿Por qué no pueden domar la lengua? ¿Qué platicas en tu trabajo? ¿Qué platicas con los inconformes? Porque aquí, amado, el inconforme, ¿con quién se junta? Con el pastor. No,
hombre se junta con el inconforme. Ojalá y se juntara conmigo. ¿Por qué? Porque está buscando quien le diga lo que quiere oír. Y nosotros lo que queremos oír, ¿qué plan tiene Dios para nosotros? Entonces, si no se puede domar la lengua y tiene veneno mortal, ¿será que nosotros podemos construir también, amado? ¿Qué pasaría si el hombre cambia su manera de hablar? Porque luego dicen que somos muy golpeados, ¿sí o no? Bueno, podemos pensar, entender y caminar hacia una bendición. Yo creo que sí. ¿Qué pasaría si el varón se volviera? Porque ya sé que las amadas traen las armas ahí, pero cargadas, ¿verdad? Y listas, sin seguro, ¿verdad? Pero cuando habla, ¿será que podría generar paz y tranquilidad en su casa? Ahora fíjate bien, amado, ¿qué dice? Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. O sea que hay que hablar mal de nadie, bendecir y no maldecir. De la misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por su misma abertura echa agua dulce y amarga? No, ¿verdad? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas? No. ¿O una vid higos? Tampoco. Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Entonces, quiere decir que cuando hablamos demostramos quiénes somos. ¿Somos espirituales o somos carnales? Ahora sí te llevo al versículo 14, amado, del capítulo 3. Espero que estemos entendiendo que es importante saber hablar y la sabiduría es empleada para saber hablar correctamente. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloríes ni seas mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces aquí vamos a ver todas las características del que tiene sabiduría, del que quiere caminar bajo los conceptos de Dios. ¿Cuántos son envidiosos? Miren, ya aquí ya descartamos a muchos, ¿verdad? Envidiosos, amargosos, amargosas y contenciosos. ¿Quién es un contencioso? Ahorita vamos a ver qué significa. Dice que no debemos ser mentirosos contra la verdad. Ahora, entonces, la sabiduría que no es la que desciende de lo alto, amado, esa tiene sus características también. Y cada uno de ustedes se conoce. Yo creo que vamos a ir avanzando en qué es lo que nosotros debemos de tener como personas espirituales que están buscando y anhelando la sabiduría de Dios. Porque vimos que dice la Escritura que el que esté falto de sabiduría, el que hoy reconozca que las pruebas lo han devastado, pídale sabiduría a Dios. Ayúdame a entender, ¿por qué esta me salió rezongona? Bueno, porque tienes que ayudar a restaurarse. O sea, que, amado, ¿de qué te vas a quejar si tú la escogiste? Es que hasta salió matriarca. Bueno, esa es la unción familiar que trae. Ahora te toca a ti aprender de Dios la sabiduría para establecer una nueva unción familiar en tu casa. Y no sea donde mande ella, sino donde mande Dios en la casa. Ahora entonces vamos a ver qué es esto, amado, porque cuando hablamos de la envidia, envidia es la palabra celos, calor, celos, ardor, celoso pues. Pero fíjate, como un esposo figurativamente de Dios que nos cela también. Fíjate, o de un enemigo, malicia, envidia, celo. Entonces te das cuenta que el envidioso es celoso. ¿Por qué es celoso? Envidioso porque solo quiere lo suyo, ¿verdad? O solo quiere pensar en que lo suyo es lo mejor y los demás no, tiene envidia. Y cuando le va bien a otro, también tiene envidia, tiene celos, tiene malicia en su mente. Y le arden las cosas, pues, no le gustan. ¿A cuánto les ha ardido las cosas que no les gustan? Entonces eres envidioso y tienes problemas. Pero cuando dice amarga la palabra picros, amado, picros, fíjate, atravesar, perforar. O sea que cuando llega la amargura a tu vida es que ha sido perforado.
te punza y es amargoso pues lo que sientes, ¿verdad? Pero ¿por qué logró perforar tu mente? La amargura, amado, perfora la mente, y tan es así que perfora tan profundo que la amargura te va a secar los huesos, te va a dar cáncer de huesos. Entonces, ¿el que es amargoso puede ser sabio? No. No es el ambiente de la sabiduría que viene de Dios. Entonces, ¿hay alguna amargoso? Oye, arrepiéntase, por favor. ¿Qué es contención? La palabra iritseia, intriga, contienda, división. O sea que, amado, no es el que está friga y friga a otro, no es el que sigilosamente está dividiendo. Llega según un familiar tuyo a darte consejos de matrimonio y ya está aconsejando mal a la doña. Ya manda la bola, ya consíguete otro que le anda soportando. Ese es el contencioso, el que solo llega a dividir. Y si nuestra vida, mira amado, ponte a pensar en serio, porque tal vez encuentres dentro de ti, de tu mente, que eres envidioso, eres contencioso, que no unes, divides, que no hablas bien de los demás, hablas mal de los demás. ¿Cuántos de ustedes han hablado mal de su esposa? ¿Se llama división o no? Se llama contienda. Pero ¿por qué no voy a hablar mal si es de lo peor? Bueno, ese es asunto de tu casa, no es asunto público. Tienes que atender tu casa. Tienes que aprender que la sabiduría no te va a tener efecto positivo en tu vida cuando tú manejas la división en tu mente. Ahora también decíamos de la sabiduría, es terrena, fíjate, es mundana. La sabiduría terrena, sabiduría mundana, la que sabe todo el mundo, la que sabes tú también. Los sabios, es que estoy enfermo de esto, pues date una limpia, date unos varazos, la cabezota. Mundana, la sabiduría mundana, entre comillas. Pero también está la sabiduría en términos de animales pesújicos. Y pesújicos, amados, significa la naturaleza más alta o renovada, o la naturaleza más baja o animal. O sea que finalmente, ¿tú de qué naturaleza eres? ¿Naturaleza divina o naturaleza animal? ¿Cuál es la naturaleza animal, amado? Aquel que se comporta como todo mundo, naturalmente le dicen, ¿verdad? Y sensualmente, provocando cosas. Eso es tener una sabiduría equivocada. Quieres conquistar a alguien y quieres provocar cosas en alguien, y eso se llama tener sabiduría animal. Pero también hay diabólica. Daimoniodes, que significa, amado, parecido a demonio, o el diccionario Vine dice que significa procedente o parecido a demonio, procedente de las tinieblas, pues procedente de una influencia que no es de Dios. Cuando tú, amado, mira, es triste cuando no entiende la gente que debe de tener una vida espiritual. ¿Por qué? Nada más porque sí, porque necesita una religioncita. O no se ha dado cuenta que en el ambiente espiritual hay potestades malas y de tinieblas que van a querer llegar a trastocar tu vida, tu mente, tu corazón para destruirte. Entonces, quien no busca a Dios, amado, discúlpame, quien no busca a Dios está a expensas de que esos demonios vengan y se metan y hagan estragos en su vida. O sea que aquí no se trata de que, y es que las religiones, es que quién sabe qué, que quién sabe qué tanto, y ya lo vacunaron contra la religión según, pero no se da cuenta, amado, que si no busca a Dios, entonces el ambiente de las tinieblas va a operar fácilmente en su vida. Cuando tú buscas a Dios, el enemigo anda buscando por donde se mete. Pero si tú vives correctamente, el enemigo no te va a alcanzar. ¿Y cuántos de los que están aquí tienen enemigos de las maldiciones generacionales de su familia? No hay adulterio, no hay fornicación, no hay homicidios, no hay suicidio también. Pero como queremos vivir como se nos pega la gana sin Dios, ándale, pues a ti te va a alcanzar todo lo que a tu familia le pasó, a ti te va a volver a pasar. Porque finalmente conocer a Dios es emprender una vida nueva, es caminar de otra manera. Si tú conoces a Dios y caminas igual, entonces tú no has conocido a Dios. Porque el que conoce a Dios sabe que hay que obedecer a Dios para entrar en esa vida nueva que Dios quiere, de cosas excelentes, de la abundancia de todo.
¿O no al pueblo lo llevó a una tierra de abundancia? Entonces, no, ese es el caminar que Dios quiere que tú tengas cuando vienes y lo conoces. Te quiere llevar a la tierra de tu abundancia también. Pero como no quieres obedecer a Dios, no caminas, y los que no caminan se quedan sembrados en el desierto con una mente diabólica. Pero dice que también hay perturbación. ¿Qué es perturbación? Inestabilidad, desorden, sedición, confusión. Ok, yo me gustaría más el desorden. ¿Qué es el desorden, amado? El desorden no te permite vivir en la sabiduría de Dios. ¿Y cuántos y cuántas son desordenadas y desordenados? Y no digo que porque dejan las cosas, eso no, digo de su vida, cómo está ordenada su vida. ¿Qué orden le has puesto a tu vida? Discúlpame, amado, cuando vienes al conocimiento de Dios, escuchas la palabra y ese es el orden en el que tienes que caminar. Pero ¿cuántos caminan en lo que su mentecita dice? Es que yo soy así. Es que a mí el que me quiera, así que me quiera. Dios te bendiga, pues solo el diablo te va a querer así. Pero dice que es perversa también la palabra faulos. Y perversa es necio, con fallas, malo. ¿Y cuántos tienen fallas? Dios te bendiga. ¿Cuántos son necios? O sea que ese no es el camino de la sabiduría de Dios. Entonces, si tú quieres que la sabiduría de Dios se muestre en ti, te haga prosperar en todo, pues necesitas dejar la necedad. Y necesitas empezar a dejar las fallas. ¿Quieres emprender el camino de Dios y empiezas con fallas? Te quieres comprometer y fallas. ¿Quieres que la vida cambie, que tus hijos o tu esposa o tu familia, tus hijas tengan una bendición, pero estás lleno de necedad y de fallas? Entonces, ¿cómo es la sabiduría de Dios? Pura, hagnos. Y hagnos, amado, es limpio, inocente, modesto, perfecto, casto, casta, puro, pura. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Ay, amado, si te he dicho que te bañes y no te has bañado, entonces tú no vas a ser el portador de sabiduría. De una vez te digo, hermana Petunia, hermano Porque, tú no estás en la lista de los que van a ser sabios. ¿Por qué? Porque el que busca la sabiduría de Dios es un recipiente puro para recibir la sabiduría pura de Dios, para poderla mostrar cómo es. O cuántos reciben una palabra y se la aplican a otros, pero a sí mismos no se la aplican. Y es bien bonito decir, es que la Biblia dice, y el dedito ametralladora, la Biblia dice. Pero ¿será que tú ya entendiste lo que la Biblia dice? ¿Cómo le vas a decir a alguien que hable bien si tú hablas mal? ¿Cómo le vas a decir a alguien que comprenda a la amada y al amado si tú no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Es que él es así, es que ella es así. No, pues será el sereno. Aquí en el camino de Dios no es de cómo sea uno, cómo sea otro. Aquí el camino de Dios es que cada quien tome la decisión de hablar bien y de hacer lo que Dios dice. Ser limpio hasta en la manera de hablar también, amado. ¿Cuántas te decía yo? Hablas y de repente salen las de 5 pisos, no eres limpio para hablar. ¿Cómo se va a mostrar la sabiduría en ti si no eres el recipiente correcto? Pero también es pacífica, dice la sabiduría de Dios es pacífica, es erónicos, que significa saludable, apacible, saber escuchar. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Que yo tengo que aprender a escuchar a los demás. Debo de ser pacífico y saludable también. Debo de preocuparme por el templo de Dios. Sí, amado, sí. Ahora fíjate, es modesta la sabiduría de Dios. Epieikes significa apropiado, gentil, suave, amable. ¿Cuántos no son amables? Y debemos de ser amables, gentiles, ¿verdad? Ser suaves para hablar, ser apropiados para hablar. Eso nos falta mucho, tal vez sí, ¿verdad? Pero podríamos hoy decidir entrar al camino de la sabiduría. Mira, amado, este mes tenemos la oportunidad de entrar a una atmósfera que nunca hemos entrado, a un espacio que nunca hemos vivido. El espacio donde Dios hace posible que tú seas bendecido en todo lo que haces. Que estás haciendo algo, aunque lo estés haciendo mal, que seas bendecido también. Ahora fíjate bien, es benigna. Significa la palabra
Eupeitzes, bueno, benigno. ¿Y será que somos benignos, amado? ¿Somos buenos? Para el mal, ¿verdad? Somos buenos para cometer errores, pero debemos de ser buenos, amado. Fíjate, bueno para persuasión, benigno, o sea que intenciones buenas de tu corazón. Entonces, si quieres que la sabiduría que viene de lo alto more en ti, amado, necesitas empezar a dejar esto que no le agrada al Señor. Misericordia, la palabra eleos, que significa compasión. Y mira, amado, a veces no te has dado cuenta, pero en tu vida hay crueldad, amado. Crueldad porque no valoras a tus hijos, no valoras a la amada, al amado, no valoras tu trabajo, amado. Porque finalmente el trabajo que tienes, si Dios tiene un plan contigo, si logras oír y hacer lo que Dios dice, el plan que Dios tiene contigo es de bendecirte. Y si ese trabajo no es bendición, Dios te va a dar el trabajo de bendición. Pero no se logra con tus fuerzas, con tú dices yo creo, pienso, me parece, es que estoy capacitado, es que yo aquí, yo allá. No, se logra cuando tú logras entender que Dios tiene un plan mejor para tu vida. Porque finalmente, ¿cuánta gente que tiene ahorita muchos millones de pesos quisiera estar en paz? Quisiera que su esposa lo amara no por el dinero, sino por lo que él es. Que sus hijos lo respetaran, no que vinieran solo a pedirle y dame porque me quiero ir a pasear con mis amigotes, sino que lo valoraran. Mucha gente quisiera entrar a una dimensión en la que tú puedes entrar fácilmente, porque no eres millonario. Pero lo vas a hacer, hombre, tranquilo. Entonces, frutos, amado, cuando habla que la sabiduría tiene fruto, es la palabra karpos, que significa fruto, pero es resultar en beneficio, descendencia, en beneficio de tu descendencia. La sabiduría de Dios te trae un beneficio para ti, vas a dar fruto, pero para que tengan tus hijos. La Biblia dice que tenemos que dejarle herencia a los hijos de nuestros hijos. Esos son los que entran en el proceso de la sabiduría. Diría alguien, pero si yo no tengo ni para mí, ok, no tienes porque no has hecho lo que Dios dice. Cuando tú haces lo que Dios dice, entonces viene y en el libro de las herencias ya está todo lo que Dios declaró para ti. Pero ese libro de las herencias, tienes un derecho a esa bendición, pero dice la Escritura, si tú obedeces a todo lo que yo te ordeno, todas estas bendiciones que están escritas y las que se escribieron ahí vendrán y te alcanzarán. Entonces, amado, la pelea más terrible que vas a tener el día de hoy, y espero que la ganes, es contigo mismo, con tu propia mente. ¿En dónde quieres estar? Viviendo a medias el evangelio del Señor, viviendo a medias un matrimonio, viviendo a medias y disfrutando a medias tu trabajo, o estás dispuesto hoy para entrar al camino de la abundancia, al camino de la excelencia, al camino donde no va a faltar nada. ¿No vimos que el que no tiene pruebas le falta algo? No juzgadora, adiacritos, indistinguible, imparcial, sin incertidumbre. O sea que la sabiduría de Dios no tiene ninguna incertidumbre, amado. ¿Qué va a pasar? Lo que Dios dice. ¿Qué va a suceder? Lo que Dios planeó que suceda. ¿Qué va a pasar con mi vida y con la de mis hijos? Bueno, Dios ya tiene toda la bendición para tu casa, porque tan es así que dice que serás salvo tú y toda tu casa. O sea, hay una promesa de Dios, sí, amado. Entonces, ¿hay incertidumbre? No. Pero ¿cuántos se preocupan de más, amados? Sí, tus hijos, tus hijas, tu esposo, la esposa andan mal. ¿Por qué no se lo dejas a Dios? Porque ahí no hay incertidumbre, ahí no hay inseguridad. Ahí si yo le dejo algo a Dios, Dios se va a hacer cargo. Y si ya le está empezando a dar Dios, sí, Señor, dale más, quítale los ojos, móchale el pescuezo, córtale orejas y rabo también, mutílale la pierna, pero regrésamelo completo, regrésamelo bendecido. Ahí sí ya no nos gusta. Entonces la sabiduría de Dios dice que no es fingida, amado. Es la palabra anupocritos, que significa sin fingimiento o sincero, sin hipocresía. Caminar sin hipocresía es difícil, sí, amado, sí es muy difícil. Es muy difícil porque la hipocresía se puede de alguna manera disfrazar de no quererle hacer daño a alguien.
Pero cuando caminamos con sinceridad, amado, Dios está detrás de ese asunto. Justicia también, dikaiosune, que significa equidad, y a veces en eso hace falta mucho, amado. ¿Qué es tener equidad? ¿Qué es lo que le corresponde a alguien? Mira, amado, definitivamente la genética que traemos la mayoría no es buena, no es buena. ¿A cuántas le reducen el gasto? Y cada vez la ahorcan más en el gasto, ¿sí o no? Veíamos la vez pasada las necesidades. ¿Tiene necesidad de gasto? Sí, ¿verdad? Así como el varón tiene necesidad también de reconocimiento, también igual. O sea que a veces nuestra mente solo está dirigida hacia no ser equitativo. Para mí, yo quiero para mí. ¿Quiere el don? Anda hasta descalzo, ¿verdad? No quiero mis zapatillas de 5,000 de Liverpool si quieres. Si no, no quiero nada. Porque hasta eso también, ¿verdad? Si no, no me compres nada. Porque me vayan a salir callos con zapatos feos. No hay equidad, amados, porque siempre estamos buscando lo nuestro y no lo de los demás. El amor, dice, es buscar el bien del otro, no del propio. Entonces, cuando no hay justicia, amado, es tremendo y no estás caminando en la sabiduría de Dios. La siembra, esto es algo impresionante. La palabra espeiro, amado, que significa la idea de extender, esparcir, pero el diccionario Tugui dice tiempo perfecto. Hoy es el día del tiempo perfecto. Yo creo que hoy puedes tomar la decisión de subirte al pedestal donde Dios ha diseñado una vida bendecida para ti, una vida abundante para ti, una vida llena de todas las cosas que has soñado y anhelado. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que necesitas? Dice la Biblia que Él ya sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Entonces, si Él conoce tus sueños y tus anhelos, ¿será que por tu actitud que no sabes sembrar? Porque ¿qué es sembrar, amado? Mira, sembrar aquí es el tiempo perfecto, es extender, esparcir. Quiere decir que cuando tú vienes a la casa de Dios y siembras en la casa de Dios, estás sembrando en el tiempo perfecto de Dios. Porque tú allá afuera podrías decir cuando te va bien, hoy como quisiera ofrendar hoy bien, ¿verdad? Pero no hay culto hoy. Ándale pues. Entonces, no sabes cuál es el tiempo perfecto. Porque el tiempo perfecto no es, porque dice la Biblia, cada quien dé conforme propuso en su corazón. Y la Biblia dice cuál es la horma para proponer, dice que tienes que dar conforme Dios te haya bendecido. Y discúlpame, amado, pero yo creo que a la mayoría Dios los ha bendecido en abundancia. Pero ¿cómo es su vida, pues? ¿Cómo es su respuesta para Dios? ¿Cómo es la siembra para Dios? ¿Sigue siendo el mejor tiempo para ti? Ahora terminamos con la paz, la palabra eirene, unir. La paz, amado, te une a los demás. La paz hace que prosperen también los demás y que estén en paz contigo. ¿No te gustaría que prosperara tu familia? Que prosperara la iglesia. Nos quejamos, es que aquí ya no cabemos, sí, pero ¿quién le está diciendo, Señor, tú sabes nuestra necesidad? Tú sabes lo que necesitamos. Porque es fácil, vamos a un lugar más grande, órale, endroguémonos, órale, démosle, sí. ¿Y será lo que Dios quiere? ¿O será lo que yo quiero? Porque finalmente, amado, nosotros tenemos que aprender primero a unirnos, pero aquí tenemos un problema tal vez, y tal vez no muy grande, pero ¿cuántos no están unidos? ¿En qué tenemos que unirnos? En todo, amado, en todo. ¿Por qué tenemos que unirnos? Porque necesitamos todos prosperar. Si tu hermano está bien, tú estás bien también. Si Dios está prosperando a tu hermano, también te va a prosperar a ti porque estás unido a la misma familia. O cuando llega una bendición a tu casa, nada más es para el don. Algunos sí, ¿verdad? Tacaños, gachos. Que pues qué, y ahí se lo guardan. Hay más si fue algo que le dieron extra. La vieja no sabe, aquí me lo quedo. A ver qué hago después con lo mío. Por eso no prosperas. ¿Por qué? Porque para prosperar hay que saber dar, hay que saber sembrar. El tiempo perfecto para sembrar hasta con la amada y el amado, porque no nada más es con la amada, porque sintieron bonito. Hay que sembrar con la amada, pero con el amado. ¿Qué sembramos con el amado? ¿Unidad o desunidad?
O sea que decimos que somos cristianos, cristianas, pero la sabiduría de Dios, si te das cuenta, ni siquiera tiene un receptor en nuestra vida, porque estamos viviendo bajo nuestros beneficios y no mirando por el bien de los demás. Hasta aquí le dejamos, amado. Porque mira, bueno, hasta aquí le dejamos. Yo creo que hoy tenemos, por lo menos sí, hoy estamos entendiendo que tenemos que aprender a hablar. Cuando cambie tu manera de hablar, tu forma de hablar, va a cambiar tu casa, va a cambiar tu trabajo. Porque si tú llegas a tu trabajo y le dices: Señor, yo sé que tengo necesidad y que tú me has dado este trabajo, pero yo sé que ahora el camino de la obediencia que yo he tomado me va a prosperar. Y si no es aquí, permíteme estar atento a dónde tú me vas a bendecir. Y mira, amado, en esta hora yo diría: sí tenemos fe, amado. Porque el que quiere tener fe hoy necesita saber que todo lo que ha sufrido y todo lo que ha carecido es para enseñarle a tener paciencia. Pero si hoy tú le dices al Señor: Señor, esto no provocó paciencia, provocó amargura, pero ahí te la entrego. Quiero que esa paciencia hoy empiece a desarrollarse en mi vida, para saber oír y hacer lo que tú dices, para saber oír y caminar como tú quieres. Ponte de pie, amado, vamos a orar. Me gustaría que cerraras tus ojos, amado, y ahí dentro de tu propia mente, ¿verdad?, analiza en realidad si este mes Dios tiene planes para ti, de bendecirte, de llevarte a una dimensión que a lo mejor no conocíamos, donde va a ser todas las cosas posibles en tu vida, donde Dios se quiere manifestar para que se cumplan tus sueños y tus anhelos. Yo creo que más de uno y más de una tiene sueños y anhelos y deseos también. Pero si no hay sabiduría de Dios, si no aprendemos a ser hacedores de la palabra, no va a llegar nada. Si no reconocemos que todas las pruebas nos llevan a tener paciencia y ser perfeccionados para pedir como conviene. Yo no sé quién crea en lo que escuchó el día de hoy, ¿verdad?, y esté dispuesto a decirle al Señor: aquí estoy, Señor, yo quiero que hoy cambies mi vida. Yo quiero hoy ser perfeccionado. Si vas a tomar una decisión eterna, ven, amado, porque el que cambia vidas está aquí, el que cambia proyectos está aquí, el que puede hacer posible todo lo que tú anhelas y lo que sueñas y lo que deseas está aquí en medio de nosotros. El que te ha convocado hoy para decirte: es necesario que sepas decir las cosas correctas. Es necesario que aprendas a hablar, que aprendas a escuchar, que aprendas a ser hacedor, porque te voy a convertir en un hombre sabio que edifica una casa hermosa sobre la roca que es Jesucristo, sobre el consejo de Dios, que es el único que no tiene fallas y es el único que nos bendice. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo, Señor, declarando bendición sobre tu pueblo el día de hoy, Señor. Vengo declarando, Señor, ruptura de cadenas de maldición, Padre. Vengo declarando que esa vida de miseria hoy se termina para el que cree. Hoy se termina para el que se entrega por completo, Señor, para que tú seas el constructor de su casa, Padre. Toda necesidad extrema hoy se termina, Padre, en el nombre de Jesús. Toda influencia para malas decisiones, Señor, hoy tú la cambias a través del consejo de tu palabra, Señor. Levanta hombres sabios, prudentes, Señor, que sepan edificar. Levanta mujeres obedientes, Señor, dispuestas a pagar el alto precio de hacer lo que a ti te agrada, Señor. ¿Cuántas veces en la casa hay maldición porque la amada no quiere caminar como tú dices? Porque la amada no entiende cuáles son los principios de autoridad, Señor. Yo
te pido que las bendigas hoy y que las liberes el día de hoy, Padre. Quita toda amargura, quita toda contención, Señor. Quita todo celo en medio de tu casa, quita todo desorden, Señor. Quita toda falta de equidad, Señor. Establece justicia en la casa de tus hijos. Y yo te pido, Señor, que el día de hoy, Padre, que al que cree, Señor, se le abran todas las ventanas de los cielos y las puertas, Señor, de la bendición abundante, y llegue a su hogar y lo bendiga y lo convierta, Señor, en doblemente bendecido, en bienaventurado en todo lo que hace. Dice tu palabra, Señor, yo lo declaro sobre ellos en el nombre de Jesús.